Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 13ª semana del tiempo ordinario y hoy celebramos la memoria de San Irineo, obispo y mártir. La primera lectura de hoy viene del profeta Amós, capítulo 3, versículos 1 al 8 y capítulo 4, versículos 11 al 12. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio, y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 5 y el responsorio es: Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo, con reverencia de alma. Enséñame, Señor, tu santidad. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 8, versículos 23 al 27. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto a sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿Por qué temen? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿Quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra
del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Irineo, memoria de quien celebramos hoy día. Él fue obispo y dice también los datos de él que fue mártir, pero esto de mártir aún hay comentarios que no confirman claramente de que murió como mártir, pero de que fue obispo, eso sí está comprobado. San Irineo se cree que nació a mediados del siglo II, unos 100 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que él vive en tiempos fascinantes, porque es el tiempo cuando la iglesia apenas está creando sus cimientos, donde hay también mucha confusión y donde surgen varias herejías, entre ellas el docetismo, aquellos que negaban la humanidad de Jesús, que decían que su cuerpo no podía ser material. También están los gnósticos, que algo muy similar al docetismo, que también denigraban a todo lo material y se enfocaban solamente en lo espiritual. También estaba la herejía del montanismo. Era algo como, si lo podemos comparar con el movimiento carismático de hoy en día, pero sumamente, extremadamente exagerado, donde las experiencias por ejemplo, de hablar en lenguas y profetismo, pues eran tomadas como más importantes que las enseñanzas apostólicas, que la tradición apostólica, ¿no? Así que era un movimiento muy exagerado de los dones carismáticos que prácticamente desplazaban toda la enseñanza apostólica, las Sagradas Escrituras, y ponían más y le daban más importancia a sus experiencias carismáticas. Y Irineo vivió en esos tiempos y combatió a varias de estas herejías, particularmente la del gnosticismo, en contra de quienes él escribió dejó varios escritos. Nos dice también la historia que San Irineo fue un discípulo de San Policarpo. Y San Policarpo nos dice la historia que fue un discípulo que conoció a San Juan el Evangelista. Así que hay una conexión muy directa entre Irineo, Policarpo y por lo menos uno de los apóstoles, el autor del Evangelio de Juan. Muere hacia fines del segundo siglo o a principios del tercer siglo. En realidad se sabe muy poco acerca de San Irineo, pero lo que se sabe por terceras personas que escribieron acerca de él, y de sus escritos no se tienen ningunos originales, se tienen traducciones de ellos. Así que son traducciones o citas que otros habían hecho acerca de los escritos de San Irineo. San Irineo, pues, es uno de los padres de la iglesia, muy importantes porque ayudaron a crear los cimientos de la iglesia y de la doctrina y combatieron muchas de las herejías de aquellos tiempos. Muy bien, por esto y por tanto más le damos gracias a Dios por el testimonio de este gran hombre, San Irineo. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas. Continuamos leyendo del profeta Amós. Dijimos ayer que el profeta Amós es el profeta de la justicia social. En tiempos en que vivió él, el tiempo del rey Joroboam, que fueron tiempos de paz y de mucha prosperidad, pero que esa paz y prosperidad relajó mucho la práctica y la disciplina y la fidelidad a Dios, lo cual pues los empezó a corromper desde dentro, ¿no? Y esto no debe de sorprendernos mucho, ¿no? Cuando uno pasa por dificultades, por pruebas y por crisis, por ejemplo de persecución, pues se aguda más nuestro entendimiento y nuestro compromiso con la fe. Es en tiempos de paz y de prosperidad cuando relajamos la guardia, cuando fácilmente empezamos a admitir otras creencias que van diluyendo nuestra fe.
Pero en tiempos del profeta Amós también surgió algo bastante detestable, que fue la opresión y el abuso de las clases altas sobre los pobres, ¿no? Y este es un tema que resalta mucho en la tradición apostólica, que constantemente Dios, por medio de los apóstoles, les echa en cara a Israel su falta de moral, su falta de ética, su falta de justicia. Particularmente cuando el rey y aquellos líderes de la comunidad, pues en vez de proteger a los más vulnerables entre ellos, pues se aprovechaban de ellos. Y en tiempos de Amós, pues se estaban enriqueciendo. Ya ayer escuchamos parte de estas denuncias que el profeta Amós hizo en contra de Israel, y ahora continúan con estas denuncias. Y aquí se dirige no solamente al reinado del norte de Israel. Recordamos ayer mencioné de que aunque Amós nació en el reinado de Judá, en la parte sur, él desempeñó su profetismo en el reinado del norte. Pero aquí parece que habla a los dos reinos, cuando dice lo siguiente: escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Cuando habla de todo el pueblo, pues habla de las 12 tribus. Y en el reinado del norte, que estaba compuesto por 10 de las 12 tribus, mientras que en el reinado del sur, de Judá, estaban dos de las tribus. Por aquí se refiere a todo el pueblo de Israel, no solamente al del norte. Dice: solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. Aquí ya es imposible fingir ignorancia. El pueblo de Dios ha recibido la alianza. Han recibido a los profetas que Dios consistentemente les ha enviado para recordarles quién es Israel y la vida a la cual son llamados por medio de la alianza. Así que no pueden fingir ignorancia, y porque saben claramente la vida a la cual Israel es llamado, pues entonces, sabiendo lo que significa vivir en este pacto, en esta alianza con Dios, y viviendo como viven, oprimiendo al pobre, abusando de su autoridad y no cumpliendo con la ley que Dios por medio de la alianza les había entregado, pues entonces esto los acusa, los denuncia. Nuevamente el pecado va dentro, el pecado lleva por dentro la condena misma. El pecado mismo acusa y denuncia. Y es aquí ahora lo que el profeta Amós, con estas preguntas, que es obvia la respuesta, quiere echarle y denunciar en la cara al pueblo de Israel, de que toda acción tiene consecuencia y de que toda consecuencia viene de una acción. Y esto es lo que ahora nos dice: ¿acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? Nuevamente recordamos de que el profeta Amós fue un pastor, y todas estas preguntas que hace tienen el contexto de alguien que ha vivido en el campo, ¿no? Del escuchar el rugido del león, haber sido una experiencia personal al vivir del pastoreo y de proteger a su propio rebaño. ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? Nuevamente un ejemplo de la vida del campo. ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Así que con estas preguntas, preguntas capciosas, el profeta Amós está diciendo de que
la vida que el pueblo de Israel lleva tiene consecuencias, particularmente porque están yendo en contra de la alianza, en contra de la vida a la cual Dios los ha llamado. Y esto tendrá consecuencias, particularmente las injusticias que están llevando a cabo en contra de los más vulnerables. Dice, ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león, o sea, ya Dios ha hablado. Y el testimonio de que Dios ha hablado es de que el profeta Amós en particular, los está denunciando. ¿Quién no tendrá miedo?, dice el profeta. El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Y ahora vienen más acerca de las denuncias y castigos. Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Son dos referencias que son conocidas en el Antiguo Testamento. Y aquí, no solamente aquí en Amós, sino en varias otros escritos del Antiguo Testamento, son sacadas como un recordatorio de que nuestra forma de vida, particularmente en rechazo de la alianza, en rechazo de la ley, en rechazo de Dios mismo, tiene consecuencias. Han quedado como un tizón sacado del incendio. Uno puede imaginar que Amós, como un pastor que vive en el campo, ¿no?, que por la noche tiene que construir su fuego, y la experiencia de ver la madera quemarse, ¿no?, y sacar un tizón del fuego y ver cómo ese tizón se apaga cuando se le remueve del fuego. Y sin embargo dice, no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Así que, aunque vivían en tiempos de paz y de prosperidad, pensaban de que ese tipo de vida, en rechazo de la ley, también en las injusticias que estaban viviendo y particularmente oprimiendo a los más vulnerables entre ellos, que todo esto tendrá consecuencias. No pueden fingir ignorancia. Prácticamente les está diciendo el profeta Amós, el profeta de la justicia social. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos. Recordamos que el principio del capítulo 8 viene justamente después del final del Sermón de la Montaña. Y al principio del capítulo 8 tenemos unas 3 o 4 sanaciones que Jesús lleva a cabo. Después, ayer escuchamos el Evangelio hacia la mitad de este capítulo, donde el evangelista Mateo nos dice de que Jesús buscaba evadir una multitud que lo seguía y se montan en una barca y cruzan el lago, y es ahí donde el evangelista Mateo nos pone relatos sobre las exigencias del discipulado. Y hoy otra vez encontramos a Jesús con sus discípulos en el medio del lago. Nos dicen los comentaristas que la barca muchas veces es utilizada por los evangelistas como símbolo de la iglesia, y que el mar, las aguas, pues son vistas como la experiencia de la iglesia en el mundo. Así que las aguas representan el mundo, que a veces son plácidas, que a veces son tormentosas, que a veces son turbulentas, ¿no? Y aquí tenemos a Jesús en la barca con sus discípulos, que está siendo sacudida la barca por medio de una tormenta fuerte. Y es interesante, nos dicen los comentaristas, que la palabra que Mateo utiliza, que es interpretada como tempestad, en el griego, nos dicen los comentaristas, la palabra que el evangelista Mateo utiliza es un terremoto. Así que un terremoto tormentoso, ¿no?, en el agua, que está sacudiendo violentamente la barca. Ahora, la imagen es algo curiosa. Por una parte, porque
en medio de esta tormenta que está impactando la pequeña barca donde va Jesús con sus discípulos, la está sacudiendo violentamente, Jesús duerme tranquilamente. ¿Cómo puede Jesús dormir tranquilamente en medio de que la barca está siendo sacudida violentamente, ¿no? Uno puede decir, bueno, quizás así sería el cansancio. Quizás eso sería lo que motivó a Jesús a evadir la multitud que lo seguía. Quizás el cansancio físico. Y quizás es esto la respuesta a la pregunta, ¿cómo es que puede dormir tan tranquilamente en medio de esa tormenta que está sacudiendo la barca en medio del lago de Galilea? También, otro punto muy curioso de esta historia es de que varios de los discípulos o apóstoles que están con Jesús son pescadores. Así que ellos conocían muy bien este lago y conocían las tormentas violentas que se soltaban rápidamente, y así como de rápido se levantaban esas tormentas sobre el agua, igualmente así de rápido terminaban. Pero como que no encaja, ¿no? De que por lo menos 4 de ellos son pescadores que vivían de la pesca, y que por lo tanto conocían la experiencia de trabajar como pescadores en medio de este lago, y que la experiencia de enfrentar estas tormentas repentinas pues no era nada de otro mundo, ¿no? Pero sin embargo la forma en que Mateo nos narra esta experiencia nos parece dar la impresión de que ellos están no solamente asustados, sino verdaderamente paralizados de miedo ante esta experiencia en la barca. Y después van a Jesús y lo despiertan paralizados de miedo, ¿no? Y es aquí donde empieza el evangelio de hoy. Dice: en aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad. Nuevamente, esta palabra que se traduce como tempestad, en el griego los comentaristas nos dicen que el evangelista Mateo utiliza la palabra terremoto, un terremoto que estaba sacudiendo violentamente la barca en el agua. Las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Así que Jesús muy tranquilamente estaba dormido en la barca, mientras que los discípulos estaban paralizados de miedo. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos, ¿no? Vienen y le imploran que haga algo, ¿no? Pero no sabían, no tenían ninguna idea de qué era lo que esperaban ellos que Jesús hiciera ante la tempestad, ¿no? Ellos, como pescadores, tenían más experiencias que Jesús de cómo navegar en la barca en medio de una tormenta, puesto que ellos son pescadores. Bueno, ¿y qué esperaban? ¿Qué esperaban de que Jesús hiciera en medio de esa tormenta, no? Así que es una pregunta curiosa, ¿ah? Porque cuando Jesús finalmente se despierta y responde ante la tormenta, se quedan anonadados, se quedan confundidos, impresionados por la autoridad de Jesús de calmar la tempestad del viento y de las aguas. Así que Jesús se despierta y al ver el asombro, al ver el miedo paralizante de sus discípulos, los reprende. Aquí Jesús reprende no solamente a los discípulos, sino también reprende a la naturaleza, al viento y las aguas. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Aquí está la reprensión de los discípulos, ¿no? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Aquí tenemos en esta escena algo muy importante. Les mencioné que al principio del capítulo 8 se nos dan una serie de sanaciones donde Jesús se impone sobre la enfermedad. O sea, y la enfermedad lo obedece.
También tenemos ya hasta este punto en el Evangelio de Mateo, donde Jesús manifiesta su autoridad, se impone y enseña, y la gente obedece. Y ahora aquí tenemos la autoridad de Jesús ante la naturaleza. Y Jesús reprende a la naturaleza y le obedece. Así que hasta ahora los discípulos han tenido una experiencia de Jesús reprendiendo a la enfermedad, también en la expulsión de demonios. Y es una experiencia que los acerca a Jesús para entender quién es Él, de dónde viene su autoridad. También cómo Jesús, en cierta manera, pues se maneja en medio de una multitud, cómo los atrae, cómo los enseña, también cómo a esa multitud los alimenta, ¿no? También otra experiencia que les manifiesta a ellos, ¿quién es este hombre, no? Que tiene esta capacidad de cautivar a una multitud y después también de alimentarlos, ¿no? Y ahora les viene esta experiencia de Jesús ante los poderes, las fuerzas de la naturaleza, vientos y las aguas violentas. Y Jesús reprende a las fuerzas de la naturaleza y lo obedecen. Y nuevamente los discípulos se quedan anonadados. No saben qué pensar y se preguntan. Y es interesante cómo el evangelista pues capta esta confusión, este anonadamiento de sus mentes cuando se preguntan, ¿quién es este? A quien hasta los vientos y el mar obedecen. Pues aquí lo que nos quiere, la respuesta que Mateo nos da es la siguiente, de que es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, quien tiene la capacidad de reprender tanto a enfermedades, malos espíritus, como a las fuerzas de la naturaleza. Es una autoridad suprema. Es una autoridad que se impone ante todo aquello que busca, pues, como por ejemplo, dañar a los hijos e hijas de Dios por la enfermedad o por medio de los malos espíritus. También su autoridad se manifiesta ante la capacidad de atraer a multitudes, de enseñarlas y de alimentarlas. Y también aquí la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, que se impone aún ante las fuerzas de la naturaleza. Así que es una descripción, una manifestación de quién es este hombre. Ahora nosotros que leemos este evangelio, también al leer este evangelio se nos pide una respuesta ante quién es Jesús para nosotros. ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos detrás de Él? ¿Estamos interesados solamente por curiosidad acerca de quién fue Jesús, qué fue lo que hizo, qué fue lo que sucedió y qué fue lo que Dios hizo en Él y por medio de Él para nosotros? ¿O también tenemos interés en el plan de salvación que Dios en Jesucristo nos revela? La inauguración del reino que Dios ya ha hecho real y presente en su persona. O vamos solamente también por el milagrito, ¿no? Aunque sean por medio de necesidades reales de nuestras vidas. ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos detrás de Jesús, no? Y es una pregunta que también tenemos que dar respuesta, ¿no? Que no simplemente vayamos detrás de Él por pura curiosidad, como quizás muchos iban detrás de Él. O de que simplemente busquemos nuestras necesidades por más necesidad reales que tengamos. A últimas tenemos que responder a la pregunta de que si tenemos interés en lo que Dios en Jesucristo nos ofrece, el reino de Dios. Y si estamos dispuestos, como lo que vino antes de este evangelio, de seguirlo incondicionalmente, de dar una respuesta, un sí definitivo. Esto no implica de que uno no tambalee o que no caiga después de que
le hayamos dicho sí, pero aún de que cuando caigamos nos levantemos, nos despolvemos, pero continuemos siguiéndolo a Él. O que le demos un rotundo no y dejarnos de juegos. Jesús quiere una respuesta. Y aquí este ejemplo de Jesús, donde su autoridad se impone aún sobre las fuerzas de la naturaleza, nos quiere dejar claro que el seguirlo a Él es dejarse atraer por Él y poner nuestra confianza plena en aquel que nos llama. Pues una verdadera escena, no simplemente para dejarnos con la boca abierta ante el poder y autoridad de Jesús, sino también de que Jesús espera una respuesta, de que si estamos dispuestos a seguirlo y poner toda nuestra confianza en aquel que nos llama, venga lo que venga en la vida. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.